radio, música, cultura, noticias, entrevistas. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Odio, rencor, envidia, traición, complejos, miedos. Ya no más. Hoy puedes volver a empezar. Un programa pensado para ti, pensado en que nunca es tarde para volver a comenzar. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un juevesito más con ustedes en tu programa Volver a Empezar y como siempre acompañadísimo de Richard Estrada. Qué mejor tarde de noche que estar conmigo, ¿no es así? Pues bueno, vamos a empezar bien a todo dar este programa, pero antes agradecerte como siempre, gracias porque nos haces favor de abrir las puertas no solo de tu casa, sino también de tus oídos y por supuesto de tu corazón, porque hasta allá llegamos, porque de eso se trata, de llegar hasta este refugio tuyo, que es al alma tuya, porque ahí es donde se albergan los sentimientos, ¿sí? No, eso dicen, pero ya lo estaremos platicando aquí con los psicólogos, psicólogos y demás. No, hoy estamos, ya vieron, si nos estás viendo, si estás deleitando tus pupilas con nosotros, podrás ver que estoy muy bien acompañado, además de, como siempre, Gisela Sánchez. Gisela Sánchez, muchas gracias por la bienvenida. Ya le quité el corso, sí, ya me di cuenta. El Sánchez. Muy bien, Gisela. Y ahorita presentamos a nuestros amigos. Pero antes, de verdad que este programa no podría existir si tú no nos escribes o sabemos que tú nos sigues, nos queda muy claro que nos estás siguiendo a través de la página, de las redes sociales, pero también nos gustaría escuchar tu opinión. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, de verdad muy interesante, aunque hemos tenido que calmar aquí a algunas de nuestras invitadas que solo piensan en un tipo de fantasías. Les dijimos, claro, que no solo en esas, ¿verdad, Gisela? Pero bueno, ya lo vamos a calmar. Pero muy bien, hoy como la semana pasada está con nosotros Daisy Matus, la tremenda Daisy Matus. No es cierto, está escuchando el video. Si vieras fuera. Está bien portada. Y nuestro amigo psicólogo y sexólogo. Hola, Luis Alberto Cabrera. Luis Alberto Cabrera, que también. De nuevo. Eso. Muy bien, que junto con Gisela ya se quieren apropiar del programa, pero bueno, eso ocurre hasta los mejores momentos. No, bienvenidos, de verdad, bienvenidos. La semana pasada nos la pasamos muy bien, ¿es correcto? Muy bien. Muy bien, muy interesante. Y bueno, vamos a saludar a quienes nos pidieron saludarles. Cintia, gracias por estarnos sintonizando. Fieles Radio Escucha de Oaxaca, ahora en Tuxtla. Qué bueno que estás por acá, qué bueno que estás con nosotros. Gracias de verdad por todo lo que nos dices, pero dínoslo, prometo no decir que eres tú, ¿verdad? Pero mándanos mensajes. Ya sé que me amenazó todo el mundo, que no, es que mira Richard, que luego, pues díganme, no digas mi nombre y punto. Y ya saben que yo soy bien discreto. Bien discretísimo. No, de verdad, muchas gracias también a la Flaquis, como se firma ahí en el Face y también en el WhatsApp. Gracias por estarnos escuchando. De verdad sé que son fieles radioescuchas cada semana. La vez pasada me dijeron eso también, que nos estaban escuchando, pero que no se atrevieron a decir por el tema que estábamos tratando. No voy a decir sus nombres, de verdad, se los prometo. Pero a todos los que nos están escuchando, gracias, de verdad. Y por supuesto no podemos dejar de saludar a nuestra radio, que ahora ya también su hermana nos escucha. Ya nos está escuchando, y sus amigas. Así que Gadea, gracias una vez más, porque tú eres la principal fan allá en España. Sé que estás dormidita, pero mañana que despiertes, imagínate, todos los viernes se lleva a ella, así el deleite de su vida, cuando lo primero que hace es ir al ordenador, abrir el programa y encontrarse conmigo. Sé que soy parte de lo que este programa va a hablar para ella. Gracias, de verdad, esas risas honestas y sinceras de nuestros invitados, porque hoy vamos a hablar de esto precisamente, fantasías, y fantasías de diferentes tipos, no como las que Daisy ha estado albergando no voy a decir con quién, porque luego me van a golpear. Te voy a esperar allá abajo a la salida, vas a ver. ¿Qué onda? ¿Qué son las fantasías? Cuéntanos. Fantasías de ayer y hoy. Muchas gracias, ve bastante las caricaturas. Luis, definimos fantasías. Híjole, fíjate que estaba tratando como de
llegar a una conclusión bien concreta de lo que serán las fantasías, porque es, creo, un concepto que se utiliza y se ha abaratado muchísimo, ¿no? Por ahí estaba leyendo que viene del latín pantos, o sea, la misma raíz latina que Fantasma. de fantasma, de fenómeno, y básicamente, fíjate, tiene que ver y tiene mucha relación con la palabra conocer y ver. O sea, yo esperaba que hubiera algo como más relacionado con la fantasía, vaya, pero no, parece que bien concreto. Pero las raíces griegas que tiene la palabra tiene que ver con hijo del dios del sueño, algo así como fantos. Entonces, bien interesante, porque no necesariamente la fantasía es irreal, y ese es el punto al que desde donde lo voy a abordar un poquito yo. Perfecto, Luis. Y ahorita vamos a dar nuestra opinión con respecto a eso. Gisela, fantasía para ti, ya sé que Richard Estrada, pero no, ¿qué onda con las fantasías? ¿Cómo la defines tú desde lo que obviamente has estudiado? Sí, fíjate que estoy de acuerdo con Luis. De hecho, revisando un poco el tema, descubro que la fantasía es como la antesala de lo, como el imaginario que lleva a lo real, es decir, es fantasía, imaginario, creatividad, realidad. De hecho, Einstein decía que si él no hubiera fantaseado tanto con estas teorías, con estos, con estas situaciones, no hubiera podido llegar a las teorías a las que llegó. Todo inició a través de la fantasía. Ahora sí ya nos puedes decir quién es tu fantasía. ¿Qué es tu fantasía? No, bueno, diría Gisela, investigando un poco, yo me quedé más de la fantasía desde este concepto de un deseo. La fantasía parte de algo que yo tengo el anhelo de conseguir. Les digo que solo en esas fantasías piensa, ¿sí o no? En las ganas de tener. No es cierto. No, es cierto. No es cierto. Las Pero bueno, fantasías. ¿ya escuchaste desde cuándo? Desde la infancia, sí, yo creo que desde mucho antes de la infancia. ¿Estás de acuerdo? Ya luego lo discutimos. Pero vamos a hablar de fantasías. Seguramente tú tienes muchas, desde diferentes ángulos, no solo desde lo que siempre se relaciona la fantasía con un amor, ¿no? O con una relación, o con un deseo, como tú decías, pero un deseo del tipo sexual muchas veces. Las fantasías están en todos los terrenos, y también un poco lo que comentaba Luis, ¿no? Mucho de lo que comentaba Luis, efectivamente, también se concibe así, y surge este concepto de la fantasía y esto de estas raíces de fantasma, como bien decías, y como tú complementabas con la realidad, esta mezcla de realidad. Finalmente, fantasía desde los escritores, desde los poetas, es eso, ¿no? Es esa realidad que tú descubres, pero al desearla y no ser tuya, empiezas a crear una realidad paralela a esta, y que te hace decir, ay, es verdad, ahí está, no la tengo, pero la puedo tener. Y no hablo de posesiones únicamente de carácter sexual o relaciones, sino en todos los terrenos de nuestra vida. Sí, y fíjate que igual que el tema de la semana pasada, en fantasías también hay niveles. Bueno, digo, en todos, y en el cielo hay niveles, imagínense. Si no. Y el punto al que quiero llegar con esto es que como tú bien dices, la fantasía llevado hacia un grado extremo, entonces sí ya se convierte en una patología, sí ya se convierte en un asunto psicótico, en una persona, evasión total de la realidad, no puede soportar lo que está viviendo, y entonces entra con un tren de pensamientos fantasiosos. Claro, y por supuesto la intención de que también esté aquí nuestro amigo Luis es que muchas de estas fantasías, la mayoría de las personas cuando hablas, ¿y cuál es tu fantasía? Lo primero que piensan es el jacuzzi. ¿Estás de acuerdo? y entonces vamos a abordarlo también desde el punto de vista de sexológico, ¿no? Y obviamente el psicológico, él tiene esas dos desviaciones, es sexólogo y psicólogo, y entonces pero antes de continuar, de verdad, ayúdanos, mándanos tus mensajes, haz este programa que es tuyo para ti, y entonces vamos a Sí, dar los teléfonos, ¿no? Sí, antes de eso quiero saludar a todos y agradecerles a los que nos siguen por Twitter, por Instagram, por Google+, porque también ellos le dan me gusta a las publicaciones que subimos promocionando promocionando el programa de radio. No sé si nos escuchen o no.
Yo espero que sí, pero sí. Sin duda sí nos Sí, y escuchan. sobre todo porque lo vemos reflejado en la reproducción del video a través de YouTube. Vemos que tenemos bastantes reproducciones y eso definitivamente nos alegra mucho. Muchas gracias. Entonces vamos a dar ahora sí el teléfono. El teléfono de cabina es 125-0206. Si nos hablan de otros lugares, con la alada es 01961-125-0206. Ya escucharon, ya se aprendió finalmente los teléfonos después de casi un año. Muy bien, y si quieres mandarnos un mensaje o nos quieres enviar un WhatsApp, también lo puedes hacer al 961-255-1959. 961-255-1959. De verdad que nosotros apreciamos mucho el hecho de que estés interactuando, porque insistimos, este programa no tendría ningún valor si no estuvieras tú del otro lado escuchándonos. Es para ti, de eso se trata, volver a empezar, es lo que busca con estos especialistas. Además, se dieron cuenta, habemos puros jóvenes. Ajá. Y bueno, vamos a continuar. Sí, allá está, si se dieron cuenta. El corazón me envejece, ¿no? Se dieron cuenta, los viejitos se juntaron de aquel lado. Y bueno, es normal, ¿no? Que a esa edad varias almas ya están marchitas y bueno, y después de estudiar tanto. Pues bueno, fantasías. Luis, ¿qué onda con las fantasías? ¿Con qué te has encontrado? Pues fíjate, antes de ya meterme de lleno al terreno sexológico, ahorita me quedé pensando mucho en la conceptualización que estábamos haciendo de la fantasía. Y fíjate, el ser humano tiene como dos aspectos elementales enormes: aspectos objetivos por un lado y aspectos subjetivos del otro lado. En los aspectos objetivos encontramos, por ejemplo, el comportamiento, la conducta, etcétera, etcétera. Y del lado de la subjetividad encontramos la fantasía, el deseo, los pensamientos, las ideas, las creencias, las ilusiones. Entonces, cuando hablamos de fantasía, tenemos que centrarnos en estos aspectos subjetivos del ser humano. Pero me gustaría dejar como algo muy claro: cuando hablamos de subjetividad no hablamos de irrealidad, hablamos de un plano que no es tangible, pero no por no ser tangible es falso o es irreal o no es verdadero. Nada más eso, quería como anotar. Lo que Luis quiso decir. Yo creo sí, que lo que Luis quiso decir es que la subjetividad parte de la concepción que cada individuo tenga de una realidad determinada. Por ejemplo, quizás lo que para Luis es una fantasía no tan patológica como mencionaba Gisela, para mí resulta que sí lo es. Y es aquí en donde hay que ver también ciertos aspectos de si el individuo está fantaseando hasta cierto límite de realidad subjetiva, como decía Luis, o una realidad que ya lo manda a un terreno donde está fantaseando tanto que ya no está en la realidad. Y aquí algo que podía pasar ya en el terreno patológico podría ser una esquizofrenia, alguna paranoia o y algo que es bien interesante es que hacía esta acotación justo porque la creencia principal es que toda fantasía debe ser cumplida, y en temas sexológicos no es así. Cuando nosotros en sexoterapia o en la asesoría sexológica proponemos metodológicamente la fantasía para ciertos tipos de situaciones sexuales o problemáticas sexuales, no necesariamente estamos diciendo que esa fantasía se tiene que llevar a cabo. La fantasía justo ocurre en el terreno subjetivo y ocurre justo desde el plano del deseo, desde un plano, digamos, filosóficamente hablando, como desde el proyecto del porvenir. O sea, es decir, yo no necesito transformar cosas reales para cambiar mi realidad. No es necesario que yo cambie solamente, o sea, que yo lleve al comportamiento algo para que mi realidad cambie. También a un nivel subjetivo las realidades se transforman, y eso lo saben ustedes dos que son psicólogas. Pues, ¿no? Bueno, no sé si lo sepa, Luis, de verdad. Tengo mis dudas. No, sí. Pero bueno, es que de verdad estar entre psicólogos algo ocurre. No, interesante lo que dices. Si lo llevamos desde el terreno terapéutico, como bien decía Luis, entonces podemos decir que la fantasía es, digamos que es un instrumento que pueden utilizar los sexólogos para la estimulación, para ir resolviendo algunos problemas. Sí,
sexológico sí, la herramienta de la fantasía es fundamental para poder trabajar en ciertas situaciones, sobre todo en temas de disfunciones sexuales, ¿no? Que ya platicábamos, no sé si recuerdan, hace ya unas semanas, por ejemplo, el tema de la disritmia o el tema de la incompetencia eréctil o el tema de incluso la incompetencia eyaculatoria. La fantasía se utiliza, pero no necesariamente llevado a la práctica, porque mucha gente se queda como con esa idea de que porque estoy fantaseando necesariamente tengo que llevar a cabo esa fantasía. No, la fantasía se puede quedar solo en el terreno de lo subjetivo, y con eso se pueden lograr objetivos. Digamos que de acuerdo a los niveles que decía Gisela, estaríamos en qué nivel en ese terreno, ese tipo de fantasía. Digo, es que también tendremos que podernos analizar un poquito estos rangos de lo que es patológico y lo que no es patológico desde el punto de vista de lo normal y lo anormal dentro de una sociedad. Pues obviamente cuando ya hablamos de situaciones que en el parámetro se salen mucho de lo establecido, por ejemplo, cuando llega a haber una idea delirante, ¿no? Que es una idea renuente y obviamente desde la fantasía, pero que también implica una situación de degradación social de la persona, en ese momento tenemos que poner ya atención. Límite, falto. Sí, claro, pero también tenemos que tener en cuenta que la fantasía no siempre no siempre tengo que llevar al extremo esta fantasía. La fantasía a nivel más cotidiano la hacemos todos los días. O sea, todos los días nos levantamos y pensamos en lo que vamos a hacer al ratito. Eso es fantasía. O sea, si nos vamos al estricto de la palabra, el pensar en lo que voy a hacer dentro de media hora, lo que voy a pensar, lo que voy a hacer mañana, es una fantasía también, que es nada más la proyección al futuro que tengo. Ok, algo más. Después de lo claro, yo creo que como Sí. fuimos, se va a hacer. Sí, de hecho, la fantasía es parte de esto, de la proyección del proyecto que nosotros podemos hacer, que una de las cosas que estaba leyendo y que es muy real es que la fantasía se queda en el plano ideológico cuando no hacemos nada por cumplirla. Es decir, podemos tener un proyecto y podemos decir, de aquí a 10 años voy a tener un Jaguar de coche, ¿no? Y quedarse ahí en la fantasía, o podemos empezar a trabajar y empezar a ahorrar y empezar a hacer lo que necesitemos hacer para tener ese coche que nosotros queremos. Es decir, la fantasía puede quedarse en el plano de lo irreal si nosotros queremos, o podemos traerlo como proyecto a nuestra vida, como parte de nuestra vida, y entonces hacerlo real. Pero esa es una decisión que nosotros vamos a ir tomando conforme estas vayan apareciendo. ¿Cuándo se convierte la fantasía en algo fuera de lo normal, patológico? A mi punto de vista se convierte en algo patológico cuando afecta el aspecto social muy fuerte en el ser humano, y también cuando ya involucra sus relaciones con nosotros. Cuando nosotros ya se están viendo afectados por estas fantasías o por estas, ya podrían ser llamadas incluso ideas delirantes o ideas de referencia, en ese momento sí ya hay que poner atención a lo que te decía hace Cuando hablamos de ideas delirantes, ¿estamos hablando de locura? No. ¿O un grado de...? No. ¿O no hemos llegado hasta ahí todavía? Son alteraciones del pensamiento. Ok. Que en algún momento nosotros, bajo determinadas circunstancias, sin tener una patología como tal, podemos llegar a experimentar una idea delirante. Pero la idea delirante como tal está dentro del criterio, del trastorno delirante y también de la esquizofrenia, que ya son patologías fuertes, que ya es lo que comúnmente conocemos como la locura. Ok, Daisy, tú hablabas de deseo. O sea, digo, no me veas así. De entrada no me veas así, ¿no? Tú hablabas de deseo y relacionándolo con lo que decía Luis, con el terreno sexológico, el terreno sexual. Entonces podríamos decir que ¿qué es lo más común? Estamos de acuerdo que cuando hablamos de fantasía en la Vox Populi, dentro de todos, la mayoría, cuando preguntamos cuál es tu fantasía, insisto, pensamos en ese terreno. Digo, ustedes no, porque son psicólogas y están delirando, pero la mayoría, y es más, yo le pregunté a 10 personas cuál es tu fantasía, y es muy distante a cuál es tu sueño, como proyecto de vida, ¿no? Que un poco es lo que tú decías, ¿no? O sea, las 10 personas, hombres y mujeres de diferentes edades a las que les apliqué y les pregunté, todo el mundo lo llevó al terreno sexual. Todo el mundo dijo, ay, mi fantasía es esta modelo, ¿no? Y además hacerlo aquí. O sea, lo llevaron a ese terreno. Digo, sé que es una población, 10 no son nada en el mundo, pero
Pero estoy seguro que si se hubiera seguido preguntando a las diferentes personas, la mayoría me hubiera respondido esto. Por eso un poquito en el terreno Daisy, que es donde más lo llevan. ¿Cuándo deja de ser una simple fantasía a partir del deseo de poseer a alguien para convertirse en algo ya fuera de lo normal? Bueno, es para todos. Si no Daisy me hizo cara de what, no sé si me está fantaseando. No, es que la verdad a mí no me queda tan claro, porque si a mí me hubieras preguntado cuál es tu fantasía, creo que yo no lo hubiera relacionado inmediatamente con el terreno de la sexualidad. Porque eres psicóloga, pero sí, ¿no? Posiblemente. Pero me imagino yo también que hay psicólogos a los que tú les preguntas cuál es su fantasía y quizás alguno que otro te va a decir con tal modelo en tal lugar. Me imagino, no sé. Acá mi yo no te hubiera contestado. De hecho, imagínate. No, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, el tema de la fantasía está relacionado completamente con lo sexual. Tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuál es tu fantasía? Y rápido comienza. Sí, y ahorita la garraspera de las dos, porque se quieren hacerlas muy santas. No es cierto. Es la neta del planeta. No. Sí. Mira, de hecho, por eso se le ha juzgado mucho a Freud, porque se le asocia que él siempre al hablar del líbido lo relacionaba con lo sexual, y eso es algo que no es cierto. Freud hablaba de la libido y lo relacionaba con un deseo, con una carencia del individuo que necesitaba saciar para sentirse pleno. Desafortunadamente pasaba que el individuo nunca iba a estar completo y siempre iba a estar en falta, y esto era lo que también lo iba a tener en una situación de displacer todo el tiempo. Y es por eso que yo no asociaría directamente una fantasía al terreno sexual, porque no es únicamente donde se da. Claro, es un punto importante porque sucede, pero pueden haber ideas delirantes de grandeza, pueden haber ideas delirantes o de deseo de, no sé, por ejemplo, esta figura de persecución, ajá, exacto, o una idea delirante muy grande, o un narcisismo muy grande que también era fantasía, era la de Hitler. ¿Qué hizo con sus ideas de poder, con la fantasía de controlar a la gente? O sea, habían holocaustos grandísimos, mataba muchísima gente, y no necesariamente hablando de una fantasía en el terreno sexual. Claro, mira, obviamente tienes consultas todavía en tu agenda por ahí llevar estas dos tías, porque ellas son las únicas dos de toda la población que no la asocian con eso. ¿Alguna técnica para que les levantes? Perdón por aquí leer. Perdón por ser normal, no. Ay, todavía se llaman normales. Se atreven a llamarse normales. Lo siento. Oye, créanme que este programa se está volviendo delirante. Fantasías, estamos hablando de fantasías, y ellas dos son las únicas normales de esta tierra, según dice Luis. ¿Cómo las calificarías del 1 al 10 en su salud mental? La represión a todo lo que da, tal vez. Es pronóstico reservado. No, miren, créanme que, Daisy, eres muy amenazada. Yo sé que no, te dice, ay, todavía le hace no. Y dice que no y le hace no. Daisy, no hubieras prohibido este tipo de programas. Por favor, que no te escuchen, porque si no, luego te jalan las orejas. No, yo no estoy diciendo que sea netamente, pero insisto, de las pláticas que tuve en la semana y a diferente población, digo, no estoy diciendo que sea lo único, pero es lo más común. Sí, o sea, digo, es con lo que se asocia comúnmente. Inmediatamente, pues, ¿no? lo asocias. Naturalmente la fantasía no tiene que ver con lo sexual, pero sí, sobre todo por el tema de la comunicación. Pues en la tele escuchamos fantasía y todo el tiempo tiene que ver con fantasías sexuales, y todo el tiempo tiene que ver con el morbo, con el tema del deseo, de la sexualidad. Pero, digamos, en el Instituto Mexicano de Sexología nos enseñaron a analizar las fantasías alejado un poco del erotismo de la fantasía, sino más bien a verla desde un punto de vista metodológico, como un proceso de terapia para tratar ciertos temas de atoramientos, principalmente en las relaciones interpersonales, básicamente en relaciones sexuales, ¿no? Porque el tema está, por ejemplo,
lo que más encuentra uno en consulta es lo que pasa es que yo ya no quiero tener relaciones sexuales, entonces ya no tengo erecciones, pero me da miedo que mi esposa me deje o que ya no me quiera porque ya no quiero tener relaciones sexuales. Entonces el trabajo se hace ahí de tratar de incentivar a la persona a poder comenzar primero a fantasear para que logre la excitación y entonces primero haya una compaginación del ritmo. Posteriormente nos metemos al tema de analizar las decisiones que se están tomando en la relación y seguramente saldrán otras cosas que no tienen nada que ver con la fantasía, pero digamos la fantasía a nosotros nos sirve como entrada al terreno de análisis sexoterapéutico, entonces eso lo vuelve muy interesante y estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Daisy. Creo que cuando hablamos de sexualidad, o sea, y eso ya lo habíamos platicado desde hace bastante tiempo, siempre pensamos en coger, ¿no? Ya habíamos hablado que no nada más tiene que ver con ¿Podemos coger, utilizar esa palabra, Daisy? Pueden utilizar la palabra que quieran. Gracias. Gracias, Daisy. Sino la sexualidad tiene aspectos que no tienen ni siquiera que ver nada con el metesaca, ¿no? Entonces, la fantasía está en ese terreno, en un terreno más subjetivo de la sexualidad y no tanto en el terreno de llevarlo a cabo. Así es. Y a estas mismas 10 personas se les preguntó cuáles eran sus sueños. Y los separaron completamente del terreno sexual. Por eso les digo, tú le preguntas a alguien por la palabra fantasía y lo relacionan con eso. Y con lo que tú decías, que una fantasía puede ser un sueño, algo que anhelas, a lo que quieres llegar, le preguntas como sueño, como anhelo y te hablan de otras cosas. Es que es precisamente ahí en donde está el punto de quiebre, porque una fantasía en realidad no está, o nosotros no lo concebimos en el terreno de la proyección, sino en el terreno netamente de lo irreal. Es decir, aunque la fantasía luego pueda convertirse en realidad, nosotros no la concebimos como tal, sino la concebimos como algo inalcanzable, algo irreal, algo que no podemos llegar, algo que no podemos lograr. Entonces, por eso no lo podemos poner en el plano ni del sueño ni de la proyección, porque para nosotros eso que nosotros estamos fantaseando está fuera de nuestras posibilidades. Tan simple y sencillo como el ser exitoso, el tener mucho dinero, el ser archimillonario, el ser más millonario que de Carlos Slim, ¿no? O sea, todas estas cosas que nosotros podemos echar a andar en la fantasía y que decimos, o sea, para lograrlo me va a llevar, o sea, sería casi imposible que yo lo pudiera hacer. Entonces, generalmente lo que hacemos es únicamente llevarlo a la fantasía y decir, ahí que se queda, ¿no? Pero si nosotros en realidad ya lo vemos con un poco más de seriedad y empezamos a trabajar en el asunto, puede ser que esta fantasía sí la podamos traer al terreno de la realidad, pero requiere de un trabajo y de que nosotros cambiemos la concepción de la fantasía de algo irreal y lo intercambiemos por algo que sí podemos alcanzar. Daisy, ¿algo que quieras decir? Porque te veo inquieta. No, yo estoy disfrutando mucho el tema, porque estoy viendo las dos, y yo aquí la rara, ¿no? Que es la única que... Hace rato era normal. Ahora ya resulta que, desde el terreno patológico de vida. Esa es una fantasía. No, esa es una fantasía, la admiración de tantas mujeres y el deseo que Richard dice que las mujeres tienen acerca de su persona. Sí, yo creo que vamos a llevarnos con un amigo para que no sufran tanto. Bueno, estamos hablando de fantasías y ahorita regresamos con este tema. Recuerda, este es el programa Volver a Empezar. Vamos a un corte. No te apartes de nosotros. No le cambies. Enseguida regresamos a tu programa Volver a Empezar. Son las 9:33. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, Edificio Rocaf, primer piso, Fraccionamiento Santa Elena, Código Postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Es
un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2016. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Nuevamente, la aerolínea Viva Aerobús regresa a Tuxtla Gutiérrez con 4 frecuencias semanales a la Ciudad de México. El regreso de esta compañía contribuye a la creación de empleo y que nuestra economía se fortalezca. Sin embargo, el mercado también espera tener beneficios en el precio de sus vuelos. Ojalá que con el retorno de dicha aerolínea se beneficie a los pasajeros al obtener mejores servicios, costos y frecuencias. Hay que recalcar que se introdujeron nuevos aviones y pronto se hará con la demás flotilla para todos los demás destinos. Sin duda alguna, esta buena noticia incrementa la conectividad aérea de Chiapas, tema que conlleva muchos beneficios de toda índole al Estado. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Habla Liseta Alarcón, estudiante de mecatrónica y empleada formal como auditora de calidad. Cuando me dieron el reconocimiento del empleo 2 millones, me explicaron que era porque en el periodo anterior se generaron solamente 500,000. Mi familia pues creo que se siente orgullosa, porque estudio, trabajo y estamos saliendo adelante. Me siento muy contenta de tener un empleo con seguro social, ser mujer y ser joven. Lisset, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Presidente Enrique Peña Nieto, cuarto informe. Gobierno de la República. Conoce más en www.gov.mx/informe. En nuestra ciudad, donde todo se escucha, transmitimos opiniones, programas, entrevistas y noticias, construyendo una radio cultural informativa. La Nueva FM. Volver a empezar. Continuamos. Vamos a seguir fantaseando y estás de regreso a tu programa, volver a empezar. Y antes de que se duerma Luis, porque lo veo un poco inquieto. Ah, no, ya se quitó los lentes. Es que... Y hoy vinieron de lentes los dos, ¿verdad? Y hoy vinieron los tres del mismo color. Yo soy la única de Santa. No. ¿Dónde va a ser la tocada después? Ya ven, la tocada. Todo lo relaciona con tocadas esta mujer. Y dice que no, que es la más. Yo inocentemente pensando en un grupo musical. Ajá. Luis, ¿qué onda con las fantasías? Bueno, no nos saques, Daisy, del terreno sexual, pues, que queremos escucharlo. ¿Perdón? Y después ya vamos contigo, la santa, casta y pura, Daisy. Fíjate, creo que culturalmente nos han enseñado a inhibir la fantasía y el deseo. ¿Sabes? En eso estaba pensando. Todo el tiempo piensa en lo real, sé objetivo, lleva tus metas a lo real, llévalas a cabo, no fantasees de más, no pienses de más. Entonces siempre toda nuestra formación es a inhibir el deseo y la fantasía. Entonces cuando nos adentramos a la fantasía, pareciera que somos nuevos en el terreno, no sabemos, y a veces quizás por eso nos perdemos, justo por esta conceptualización que hacía Gisela, de que, claro, pues la fantasía es la antesala de algo que se va a llevar a cabo, o no necesariamente, pero podría llevarse a cabo. ¿Cómo podría llevarse a cabo? Pues con metodología, ¿no? Objetivando el proyecto que quiero alcanzar. Entonces la invitación sería a explorar un poco más en nuestras fantasías, a conocerlas, porque yo creo mucho en una frase que escuché por ahí un día, que lo que nos define en realidad lo que somos son nuestros deseos y no nuestros objetivos. O sea, cuando quieras conocer a alguien, pregúntale sobre sus deseos y sus sueños, no sobre lo que ha logrado hasta el día de hoy, porque seguramente los deseos y los sueños te lo harán un poco más de la persona, porque la persona es el proyecto, no lo que es en ese momento. Entonces, a mí me gustaría que la gente se diera la oportunidad como de revisar un poquito cómo está en ese rollo de sus fantasías, ¿no? Como que se pregunte, bueno, ¿y yo qué quiero? ¿Qué me gustaría lograr? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cómo me gustaría que los otros me vieran? ¿Cuál es la imagen que yo quiero tener para mis seres queridos? ¿Cuál es la imagen que quiero tener de mí mismo? ¿No? Entonces estaría como interesante esa parte. Cuando hablamos de que se pierden, Luis, decías ya cuando hay gente que se pierde, ¿no? En estas fantasías. O sea, que se involucra tanto en la fantasía que pierde piso. Ya pierde piso o se aleja de la realidad. Aquí ya empezamos a hablar de trastornos de otro tipo. Aquí ya estamos hablando de patologías, ¿sí o no? Ya nos vamos a salir un poquito de terreno para que pueda opinar Daisy. La regaña. Deberías ir con Gisela para que te dé terapia, de verdad, ¿no? Ok, gracias. Y con Luis, con anotaré eso. Y con Luis, porque con eso de que más fría que el hielo. Venía muy entusiasmada. No es Yo cierto. creo que esas son proyecciones. ¿Qué con las patologías?
Daisy? ¿Pero qué? ¿De qué? Con las patologías. Las más frecuentes con las que tú te has encontrado. Hasta ahora no me he encontrado con una patología de ese tipo. Con algún, no sé... no, miento, sí. Sí, ya me encontré. Tuve la oportunidad de ir a una práctica cuando estaba dentro de la licenciatura a un hospital psiquiátrico y sí era impresionante cómo es posible. Bueno, yo lo veía desde esta concepción. Yo podía ver a la persona y yo la veía completa y enteramente normal, pero al momento del discurso habían cosas que sí se distorsionaban. Por ejemplo, había un paciente esquizofrénico que decía que él estaba ahí porque Albert Einstein le había dicho que tenía que estar ahí para poder salvar a los demás. Entonces, esta cuestión de las fantasías pues puede llevar a la patología. No fue mi paciente en sí, no sé cuál haya sido la historia de vida, pero ha de haber sido una historia muy fuerte para perder el piso de esa manera y refugiarse en una fantasía como que alguien como Albert Einstein le hable para salvar al mundo prácticamente. ¿Tú, Gisela, qué has encontrado frecuentemente? Pues fíjate que viene, bueno, parte desde las fantasías muy sutiles que en realidad puedes regresar al paciente a la realidad muy fácilmente, hasta aquellos delirios en donde no es tan fácil regresarlos, ¿no? Por ejemplo, Daisy, los delirios de grandeza, aquellas personas que creen que pertenecen a la alta sociedad sin que tengan un peso en la bolsa, ¿no? ¿Cómo regresas a esa persona a la realidad y decirle, oye, es que la alcurnia en la que estás pensando no es real, pues, o sea, la verdad es que no tienes ese dinero, no tienes ese estatus, no tienes ese nivel, no tienes esas conexiones. Todas estas cosas que que no le puedes quitar al paciente de una manera brusca, sino que tienes que irlo haciendo paulatinamente a través de la terapia para que él se sitúe en su realidad y pueda afrontarla tal como es. Pero sí es cierto, o sea, hay muchas fantasías en donde para poderlas trabajar, poderlas quitar, puede ser tan sencillo como una sesión o puede ser tan difícil como... ¿Cómo qué? Como muchas sesiones. Como una fantasía. A ver, estimados psicólogos, buenas noches, tengo una duda. ¿Alguien podría explicarme esto? Según lo que he leído, la fantasía es algo inventado, imaginado, algo fuera de la realidad. Pero desde hace rato los psicólogos están mencionando que la fantasía se puede cumplir. Entonces, para mí algo que se cumple ya no es una fantasía, ¿o sí? Porque si es posible, entonces no sería un objetivo, una meta o un anhelo. Anónimo. Ahí está, gracias. Creo que ahí el tema es la comprensión del concepto, fíjate, porque naturalmente cuando una fantasía se vuelve real, deja de ser una fantasía, pero es un rollo conceptual, es un rollo de nombramiento. La fantasía en Génesis no desaparece porque la fantasía fue el motor que llevó a la realización del proyecto. No sé si con eso le quedaría claro a la persona. Creo que llevarlo al ejemplo, por ejemplo, no sé si recuerdan, creo que lo más tangible es el Volver al Futuro. Cuando salió en 1980, hay una película en donde se va al futuro que es en el año 2015. Ajá. Y en esa película salen los hologramas, salen los tenis que se amarran solos, sale la chaqueta en donde se ajusta al cuerpo del que del que se lo ponen, las patinetas estas que vuelan y los autos que vuelan también. Bueno, si nosotros lo vemos, lo conceptualizamos desde el punto de vista de la fantasía, eso puede ser una fantasía, porque en el 1980, pero ni nos pasaba por la cabeza que eso pudiera suceder, o sea, lo veíamos tan lejos, 25 años, 35 años se veían tan distantes que nosotros no podíamos concebir que esa tecnología estuviera para esa época.
Ahora que ya estamos en 2016 y que ya salieron algunos memes que cuando el futuro nos alcance, porque entonces ya estábamos en el año 2015 y todas aquellas situaciones que se vieron en esa película no estaban realizadas tal como se veía en la película. Sin embargo, ya hay autos que vuelan, ya hay Nike está haciendo estos zapatos que se ajustan automáticamente. Es decir, si alguien no hubiera fantaseado con estas posibilidades, tal vez la tecnología de hoy no se hubiera tomado el tiempo para llevarlo a la realidad. Claro. Dice, entonces nunca fue una fantasía, fue un proyecto. Pues es que el proyecto y la fantasía no necesariamente. Vamos a ayudar a nuestros radioescuchas. Ajá. Un proyecto y una fantasía no necesariamente son cosas diferentes. Es decir, el proyecto está puesto en ¿dónde? En el porvenir, hacia el futuro. ¿Una fantasía dónde está puesta también? Pues hacia el porvenir y el futuro, o en algo que no es tangible. Una fantasía puede alimentar un proyecto. Ok, creo que podemos ir aclarando por ahí. Una fantasía puede dar origen a un proyecto. Claro. Sí, puede dar origen, pero no necesariamente es un proyecto. No. Ok. Lo llevemos al terreno común de estos 10 que entrevisté. Quiero, o sea, mi fantasía es que un día esa mujer sea mi novia, ¿no? Sea mi esposa o esté conmigo en lo íntimo. Okay. Es una fantasía. Si yo entonces me dedico a conquistarla, ¿ya dejaría de ser una fantasía? No. ¿Se convierte en un proyecto? No. Dice, ¿todo lo que sea probable o posible es una fantasía? Probable, en la otra no. pregunta, ¿todo lo que sea probable o posible es una fantasía? No, pero o sea, es que es que surge a partir de un deseo. Yo diría eso, que surge a partir de un deseo. Entonces, si el deseo se concreta o se lleva a cabo, obtienes eso, pero siempre vas a sentir que algo te falta, vas a querer algo más. Entonces ahí volvería otra vez un deseo, empiezas a fantasear, con cómo conseguirlo. Entonces se concreta la meta y a ver. Bueno, ok, lo voy a abordar por otro lado. Mejor vamos por. Lo voy a abordar por otro lado. Actualmente están saliendo nuevas teorías, por ejemplo, la teoría cuántica, ¿no? Que está ligada, aunque pareciera que no, a algunas culturas ancestrales como el budismo, la meditación, el budismo zen y todas estas situaciones en donde todo lo trabajamos a través de la mente. Entonces, diría Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Uh-huh. ¿Cómo lo sueñas? Primero tienes que imaginarlo. ¿Cómo empezó Disney a hacer todo este emporio infantil? A través de la fantasía, ¿no? Fantasías de ayer y hoy presenta. Esto fue el inicio de un proyecto y que se concretó en un emporio infantil, de entretenimiento infantil. Es así como se van concretando, como se va dando a paso lo que son las fantasías y se llega al proyecto. Ahora bien, también dicen por ahí, estamos hechos de lo que creemos. Si nosotros empezamos a creer que esta fantasía se puede tornar en realidad, entonces vamos a empezar a trabajar en ello. Y de este modo podemos llevarlo del terreno de la fantasía hacia la realidad. Entonces las fantasías sí son posibles, dice, he vivido engañado todo este tiempo. No, claro que son posibles. Y fíjate, a mí me gustaría hacer hincapié en una observación. Creemos que lo que no es tangible, lo que no tiene materia física, creemos que es irreal o que no tiene existencia, pero claro que no es cierto. Las emociones, por ejemplo, no son tangibles, pero ¿a poco no tienen existencia? Claro que tienen existencia las emociones. La fantasía es más o menos así. No porque no tenga algo objetivo, algo que se toque y algo que se palpe, significa que sea mentira. Que no está en el plano objetivo, no en tiene algún un momento, objeto, en el momento no tiene un objeto, no tiene una materia, pero no todo lo real necesariamente tiene que tener una materia. Muchísimas cuestiones en el ser humano son subjetivas y tienen existencia, ¿no? O cómo niegas las emociones, cómo niegas el amor, cómo niegas la tristeza, cómo niegas la alegría. Entonces creo que el tema tiene que ver con lo conceptual y con la interpretación que estamos creyendo que la fantasía solo es
irreal y solo es inventada y entonces solo se queda en ese plano. O sea, cuando una fantasía se lleva a cabo, pues se concluye un proyecto y la fantasía sigue existiendo, ¿no? La fantasía fue la que dio lugar a ese proyecto. Pero la fantasía no tiene que ser real o irreal, o inventada o imaginaria. La fantasía es. Pero a ver Luis, aquí hay una cosa bien interesante, Gisela, Daisy. Tengo una fantasía, regreso a eso, tengo una fantasía, a partir de un deseo surge la fantasía y bueno, se concluye, se concreta por alguna razón y sin tal vez buscarlo, ¿no? Al paso del tiempo, esa fantasía, eso que yo fantaseé en su momento, se hace realidad. Ahí deja de ser fantasía. Es que no necesariamente. A ver, por ejemplo. Bueno, abordarlo. Voy a abordarlo. Nada del futuro. Sí, ni nada de la teoría cuántica. Tampoco. Órale. Pero sí voy a yo no entiendo cuál es la necesidad de que deje de ser fantasía o no. O sea, en realidad no entiendo esa necesidad de. Entonces ya dejó de ser fantasía, o sea, pues no sé, o sea, fue fantasía, quizás siga siendo. Haz de cuenta, si yo quiero coger en un avión y cojo en un avión, seguramente mi proyecto se transformará y se convertirá de nuevo esa misma fantasía en otra fantasía. Y yo te podría decir, ahora mi proyecto es coger en un avión y después aventarme en paracaídas. Me explico, pero no es que desaparezca la fantasía anterior. Quizás la fantasía en realidad es dinámica. Se cumple el proyecto y se puede volver a reconstruir. Ok, ¿algo más? ¿Qué ibas a decir? Perdón, Gisela, pero Gisela, sí, me di cuenta. No, nadie se dio cuenta de que Luisito se emocionó. ¿O sí? ¿Se dieron cuenta? Regresando a mí. Pero la verdad que qué interesante. Gracias. Oye, de verdad agradecer a nuestro amigo que nos está escribiendo porque bastante interesante las preguntas nos están haciendo discutir aquí en la mesa, interesante, pero también nos permite llegar a otras personas, ¿no? Que seguramente nos atreven a hacernos las preguntas. Y esto de la euforia de Luisito, no, es que tiene fantasía. No, voy a todo dar. Gracias de verdad para quien nos está escuchando. Sigue escribiendo, seguramente nos va a lanzar otra pregunta interesantísima como todas. Uy, de verdad, ojalá y todos fueran así, que pudieran mandarnos este tipo de mensajes, porque no se imaginan lo rico que se vuelve el diálogo entre nosotros aquí en la mesa. Dice, por favor, no me definan etimológicamente la palabra fantasía, ni me hablen de teoría cuántica, está bien, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, que me diga el sexólogo si la fantasía es un proyecto o una irrealidad. La fantasía puede convertirse en algún momento en algún proyecto y no es una irrealidad. La fantasía está en el terreno de la realidad. Tendríamos que entonces sentarnos a discutir un poco sobre filosofía para llegar al acuerdo de lo que concebimos como realidad. Pero de que es real, es real. Y que por favor busquen en un diccionario otra palabra que sea un poco más adecuada al contexto. Pero no entiendo, o sea, ¿cuál palabra? No sé, que busques otra palabra. Mira, está interesante finalmente, y eso es de eso se trata, que el público nos esté ayudando y enriqueciendo el programa. Por lo que podemos entender de todo lo que hemos discutido, entonces, a ver, decíamos desde el inicio, que al final la realidad, la fantasía es producto de una realidad modificada. Tú tienes la realidad ahí y a partir de esa realidad, una mujer, ¿es una realidad? Sí. Un artista, ¿es una realidad? Sí. A partir de ahí yo tengo una fantasía, esas ganas de tenerla y de tenerla además no solo en mi cama, sino en el matrimonio podría ser. Digo, hay una realidad, decía Luis, hay una realidad, decía Daisy, hay una realidad y a partir de ahí hay un deseo. O sea, y creo que ese era el punto que quería tocar, es que no hay una realidad. Pero hablamos de esta realidad en su momento, ¿no? O sea, él creo que está hablando de la realidad de la mujer que él quiere. En ese momento, poniéndolo como ejemplo, sin teorías cuánticas, ¿no? Tienes una fantasía. Tu fantasía es hacerlo en el avión, ¿no? Esa es tu fantasía. A partir de una realidad, hay un avión, hay un deseo. Son dos realidades que están, ¿sí o no? El día que la cumples, la realidad, por eso la fantasía se acaba, tú dices que se transforma. ¿O no? ¿Sí? O no desaparece. O ya la cumplió. O sea, es que sí, es una necedad como dicotómica de que
algo o algo. O existe o no existe, ¿no? Pero pues no necesariamente es así. Sí, ok, está bien. Con esa explicación que acabo de dar, de verdad que te terminé de confundir, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata. Si no los puedes convencer, confúndelo, dice una máxima. No, está interesante. Dice que nada más no utilizas la palabra coger. Gracias. Sí. ¿Pero por qué les hace mucho ruido? Porque es parte de lo que comentamos, ¿no? O sea, desde el punto de vista del sexólogo. Y es que fíjate, no hay otra palabra en el diccionario que lo defina mejor. En serio. Que es tomar, que es poseer. Y los reto a sentarnos con el diccionario en la mano y no hay otra palabra que lo defina mejor. En serio. Es la única palabra que no involucra un valor de género. Pero no sería mejor, no sé, coito o... No, porque cuando dices coito solo reduces a la introducción del pene en la vagina. Y coger no solo es meter el pene en la vagina. Entonces, como una definición, amplio, ¿qué sería? Desde la sexología, ¿cómo darías tú como definición el término coger? ¿Qué fue el que utilizó? Es el acto sexual que involucra no solo la penetración, sino también los tocamientos, el tema de la relación, el tema de los sentimientos y lo afectivo. El apego. Que es un poco de lo que hablábamos el programa cuando tocamos el tema precisamente de sexo, ¿no? Y decíamos precisamente que esto iba más allá del coito. Del acto netamente de la introducción de la penetración, sino que iba acompañado de todos estos conceptos. Y también a partir de que la definición de coger es tomar, es poseer, es hacerte de, ¿no? Y no solo la mayoría tiene este término y luego lo relaciona con esto, con la penetración, el coito como tal. Y realmente esta palabra es mucho más... Sí. Mucho más amplia. Ay, se nos está yendo el tiempo. Cuando mi amigo levanta la mano y nos muestra 4 deditos, es que ya solo tenemos 4 minutitos muy rápidos. Quizá no nos va a dar tiempo para poder aclarar todas las dudas. Agradecemos a quien nos está, nuestro amigo anónimo. Gracias, de verdad, muchas gracias por apoyarnos y ayudarnos a hacer más rico esto. Ojalá que pueda seguir mandándonos mensajes en el siguiente programa. 4 minutitos, 3 minutos ya me llevé uno. ¿Qué podemos decir, Luis? ¿Dónde te encontramos? Me encuentran... Bueno, no lo digas porque capaz... ¿A dónde te encontramos, Luis? Me encuentran en el 963-137-1735. Físicamente... Físicamente me encuentran por las mañanas en la Universidad Salazar, por las tardes en la Universidad del Sur. Estoy también en el consultorio privado y pues nada más haciendo eso. Muy bien. Daisy. A mí me encuentran en el 961-178-2687. No sé si después de este programa la vayamos a encontrar. Porque... Gisela. A mí me encuentran en el consultorio Primera Sur Oriente número 641, Colonia Centro, y al teléfono 961-115-8737. Dice gracias y saludos a todos, les seguimos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar escuchando. De verdad, por lo rico de tus comentarios. Y no se olviden, sigan fantaseando conmigo. Quizá se les haga. Mujeres hermosas. Así que nos vemos, nos escuchamos y nos escribimos y debatimos el próximo jueves en tu programa Volver a Empezar. No te olvides que sin ti esto no tendría sentido. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca. La Nueva FM. Me muero de ganas por tener algo que ver contigo. Me muero de ganas por decirte cosas